Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar cuál es el coste del equity utilizando la metodología de Gordon-Shapiro. Este vídeo complementa a otro vídeo donde explico qué es conceptualmente el coste del equity. Recordar que el coste del equity se define como la rentabilidad mínima anual en tanto por ciento que le exigen los inversores a un proyecto. Acordaros que en inglés E significa equity, que es lo mismo que patrimonio neto, que socios, que accionistas, que capital social o que fondos propios. Es muy importante entender que en los negocios siempre se llevan a cabo proyectos y es muy importante entender también que desde la perspectiva de los accionistas, estos accionistas exigen a sus proyectos una rentabilidad mínima que debe estar adecuada al riesgo que tiene ese proyecto o negocio. Conceptualmente, cuanto más riesgo tenga un proyecto, más rentabilidad habrá que exigir. ¿De acuerdo? Obviamente, para fijar el coste del equity hay distintas metodologías. Una podría ser, por ejemplo, preguntar al grupo de inversores, ¿de acuerdo?, qué coste del equity estiman que es adecuado. Esta metodología tiene un problema, necesitas un grupo pequeño de inversores y, en segundo lugar, gente especialista en finanzas que pueda valorar bien este coste del equity. Una segunda metodología o una segunda forma sería utilizando el modelo Capital Asset Pricing Model, es decir, el modelo CAPM, que yo explico en dos vídeos. En uno de ellos explico conceptualmente el modelo y en otro lo aplico de manera práctica utilizando datos del profesor Damodaran. Y os dejaré esos vídeos en los links. Y la tercera forma, que es la que voy a explicar ahora, es lo que se conoce como el modelo de Gordon-Shapiro o de rentas perpetuas. ¿De acuerdo? Este modelo conceptualmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asumir, de alguna manera, vamos a poner aquí entradas de dinero de una empresa o proyecto y aquí salidas de dinero. Y lo que va a decir de alguna manera es que el precio de mercado, el precio que tiene una acción hoy en mercado, debe ser igual a la capacidad de generar dividendos que tiene esta empresa a futuro. Pero estos dividendos tienen una peculiaridad. Siguen una progresión geométrica. ¿Qué quiere decir una progresión geométrica? Pues que el primer flujo, que es el que inicia la progresión, el primer flujo sería el dividendo que estamos estimando de esa empresa en el año 1, y la progresión geométrica, vamos a pensar que tiene un crecimiento G, es decir, un crecimiento anual. Se cumple lo siguiente, ¿no? El flujo 2 es igual al flujo 1 incrementado G. El flujo 3 sería igual al flujo anterior, que es el flujo en 2, incrementado G. El flujo en N sería igual al flujo en N-1, incrementado 1 más G. Esto, conceptualmente, es una progresión geométrica que crece cada año G. Entonces, fijaros que lo que estamos teniendo por un lado es un flujo que es el precio en el momento de la valoración, T0, un dividendo estimado el primer año y luego este dividendo vamos a hacer que crezca año a año un G. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que aquí tenemos infinitos términos, infinitos dividendos. ¿De acuerdo? Esto iría hasta el infinito. Esta metodología tiene sentido si tenemos empresas que pagan un dividendo más o menos estable, es decir, además de ser estable, que tiene un crecimiento también pues estable en el tiempo, porque si no, esta metodología no se podría utilizar. ¿De acuerdo? Si los dividendos, imaginaros, el primer año es 1 euro, el siguiente es 5, luego baja a 0,5,
luego no paga dividendos. Si vemos que hay mucha variabilidad en los dividendos que genera la empresa, esta metodología no valdría. Y además el dividendo tampoco tiene que tener muchos saltos, ¿no? Como estamos viendo aquí. Bien, se cumple que como esto es dinero o caja o cash flow que va a recibir el accionista, ¿de acuerdo? La rentabilidad que el accionista le exige a sus dividendos va a ser el coste del equity, es decir, la rentabilidad mínima que le exige a los dividendos. Bien, si nosotros descontamos todos los flujos, este flujo a cero, 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 es decir, si descontamos todos los flujos de la progresión a cero, lo que vamos a obtener es que todos estos flujos de dividendos que son dinero tienen un valor, ¿de acuerdo?, en cero. Y ese valor en cero tendrá que ser igual al precio que tiene la acción en mercado. ¿De acuerdo? Bien. Estos flujos, por tanto, el valor que tiene la acción en mercado en cero tiene que ser igual al valor actual de todos los flujos en cero. Bien, se cumple que si nosotros descontamos infinitos flujos que siguen una progresión geométrica que crece un porcentaje G cada año, se cumple que ese valor residual, este valor, va a ser igual al primer flujo de la progresión dividido entre I menos G. Por tanto, si nosotros hacemos la sustitución, tenemos el precio de mercado de la acción, que es igual al primer flujo, que sería el dividendo estimado en el año 1, dividido entre I menos G. Como I es el CAE, que es lo que queremos calcular, ¿de acuerdo? La fórmula nos queda que el precio de la acción en mercado es igual al dividendo estimado en 1 entre CAE menos G. Y de aquí despejamos la fórmula del CAE. Fijaros que nos quedaría el CAE es igual al dividendo en 1 dividido entre el precio de mercado más G. ¿De acuerdo? Bien, voy a volverlo a poner aquí. Nos quedaría que el CAE es igual al dividendo estimado en 1 entre el precio de mercado de la acción más el crecimiento de los flujos. Bien, la siguiente pregunta podría ser ¿qué valor de G es el que debemos llevar? Mirad, los flujos de caja futuro no pueden crecer más que el crecimiento del PIB a largo plazo de una economía. ¿De acuerdo? Este valor no debería ser superior al 2 o 2,5%, ¿de acuerdo?, para la G. Yo en las modelizaciones no suelo tomar valores superiores de G del 1,5%, ¿de acuerdo? Siguiente idea. Si a este ratio, dividendo entre precio de mercado, se le denomina dividend yield. Y básicamente lo que nos está diciendo es el porcentaje de rentabilidad que nosotros obtenemos vía dividendo sobre el precio que pagamos por una acción en mercado. Fijaros que entonces el costo del equity va a ser el dividend yield más lo que crece el crecimiento del dividend yield. Imaginaros que nosotros hay unas acciones en mercado que están a 10 euros la acción y este es el precio de la acción e imaginaros que pagan un dividendo de 1 euro por acción. Este sería el dividendo. Fijaros que el dividend yield en este caso sería 1 entre 10, que sería el 10%, y si asumimos que la G es un 1,5%, nos estaría dando un CAE del 10% más el 1,5%, el 11,5%. Es decir, los inversores deberían exigir una rentabilidad mínima anual del 11,5% a su inversión. Otra idea con el dividend yield.
Mirar, el dividend yield en este caso, que es un 10%, lo que nos está diciendo es que si nosotros invertimos 50.000 euros para comprar a 10 euros por acción, indudablemente estamos comprando 5.000 acciones. ¿Y qué rentabilidad vía dividendos podemos esperar cada año sobre esta inversión de 50.000? El 10%, es decir, podemos esperar una rentabilidad vía dividendos de 5.000 euros al año y todos los años recibiríamos este cash flow. Otra matización al modelo. Hay veces que si el dividendo no se obtiene o no es fácil de obtener, en vez de llevar dividendo, se puede también llevar beneficio por acción. ¿De acuerdo? Se podría llevar, en vez del dividendo, el beneficio por acción. Recordar que en una empresa, en la cuenta de resultados tenemos ingresos menos gastos y obtenemos el beneficio neto. Si lo dividimos entre el número de acciones o en circulación, tendríamos el beneficio por acción, el BPA, ¿de acuerdo? Y que el porcentaje del beneficio que se destina a pagar dividendos se llama payout y que 1 menos el payout es la reinversión en la empresa. Luego fijaros que la primera fórmula de la empresa del cálculo del CAE es con el dividendo, luego podríamos tener el beneficio por acción y multiplicarlo por el payout, que es el porcentaje del beneficio que se paga en dividendos. Esto nos daría directamente el valor del dividendo, beneficio por acción nos daría el valor del dividendo. La otra opción es que si no tenemos datos de payout o de dividendo, la otra opción es que asumamos en la fórmula, en vez del dividendo, el beneficio por acción. Por tanto, fijaros que para calcular el CAE o rentabilidad mínima anual que le vamos a exigir a un proyecto, podemos hacerlo con el modelo CAPM, que va a sumar la rentabilidad sin riesgo, es decir, la del bono de un país a 10 años, más el riesgo que tiene la empresa medido por beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado. Y como os digo, esto lo tengo explicado en otro vídeo. Podemos usar el modelo de Gordon-Shapiro, que lo que va de alguna manera a decir es que el CAE es el dividend yield más el crecimiento a perpetuidad del dividendo. Recordar que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.